buenas tardes, ¿no? De acuerdo al país donde esté, le damos bienvenida al video donde vamos a dar un instructivo de cómo se repara una máquina de hacer millo. Para empezar, cuando uno va a reparar una máquina de hacer millo, uno tiene que calcular o darse cuenta cuál es la potencia o el watt que se necesita para usar el alimentador, el cable principal que es el que va a alimentar la corriente. ¿Cómo se calcula esto? Uno mira el tamaño del bombillo o el foco que va a usar la máquina. Adentro, ustedes lo pueden ver. El tamaño del bombillo, wattaje de bombillo. El tamaño del heater, que es el que le manda el calor a la olla. El wattaje, la potencia que necesita. Y el tamaño del motor o la potencia que necesita. Cuando usted suma el wattaje de los tres, que cada uno tiene una potencia, un wattaje que se necesita para hacer el trabajo, usted lo suma y lo divide entre el voltaje. Si en la casa el voltaje es 110, 220, usted lo divide wattaje entre el voltaje, que eso es la ley de Ohm, y eso da el amperaje. En el amperaje usted va a darse cuenta del tamaño de cable que usted necesita. Luego usted tiene que analizar la clase de interruptor que tiene. En este caso están usando 3 interruptores de 2 líneas para hacer esto. En este caso esta máquina tiene 3 interruptores, uno de 3 líneas y uno de 2 líneas. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se está en este sistema del diseñador, él está haciendo de 2 líneas porque en una línea va a meter el positivo y en otra línea va a meter el negativo. Cuando él, en este caso, puede tomar de lado acá, ¿miren? En este caso yo calculé que lo apropiado, de acuerdo a wattaje, es que se use un alambre calibre 14. Y no puede ser un alambre común, es un alambre térmico. Un alambre que tiene una insulación especial que se adhiere al cobre y es resistente al calor. Si usted usa una insulación de esa convencional que se usa para hacer el AWG, ese que se usa para hacer trabajo eléctrico residencial, eso no funciona. Este alambre es especial porque él aguanta calor. Cuando los electrones entran y se produce el calor del trabajo que se está efectuando con el consumo de electrones, él va a soportar el calor del equipo, porque el mismo equipo va a mandar un calor de amperaje y un calor por el efecto de que la misma máquina produce una temperatura alta. Este cable es especialmente para temperatura alta. Cuando usted usa este cable, luego se tiene que usar un carrizo de fibra de vidrio. Este carrizo no es un carrizo cualquiera, porque hay carrizo de hule, carrizo de una insulación de plástico, pero este carrizo no es un carrizo convencional. Este carrizo es de fibra de vidrio. Si usted agarra este material y se lo zurra en la piel, usted va a sentir que le pica porque está hecho de fibra de vidrio. La herramienta que se van a necesitar para esto, puede venir acá, se va a necesitar un alicate, en este caso un alicate número 8, una pinza de corte, un destornillador plano, un destornillador estrella, un destornillador plano chico, la pinza el climper, que es para colocar los terminales. Ella muerde los terminales y lo presiona al cobre. La cuchilla, el tape y un probador. Un multímetro, esto es un multímetro. Ok, cuando esta máquina vino, el fabricante, no sé por qué lo hizo así, y no voy a especular. Los alambres que trajo eran un alambre de calibre, por decirlo así, 16.
y calibre 16 no funciona bien en esta máquina. Por eso que todos los cables que vinieron estaban corroídos, porque le trajo un cable calibre 16 y esta necesita un calibre 14. Por eso que tuve que cambiar todo. Aparte de que algunos de los cables no tenían la consistencia. Los cables que tenía no tenían la consistencia para poder soportar el calor. Algunos. Y es por eso que ustedes que se deterioraron, porque esta máquina va a meter un calor y al mismo tiempo la máquina va a producir una potencia que es el uso del trabajo que necesita ella para hacer su trabajo. En caso tal, el motor, el heater y la luz. Es interesante que el diseñador de esta máquina usó un interruptor doble de dos líneas. En este caso usó 3 para que cuando se use la corriente, por ejemplo en este caso ustedes pueden observar que este cable, es la entrada, este es el positivo y el negativo. En la entrada del positivo, la corriente entra, que es esta, y después se hace un cruce, un puente y pasa al otro interruptor, y de aquí pasa a otro puente y va al otro interruptor. En pocas palabras, el positivo entra aquí, pasa acá y pasa acá. Y lo mismo sucede en el caso del negativo. El negativo entra, cruza acá y cruza acá. Entonces los 3 interruptores se colocaron con positivo y negativo para que y ellos trabajan independiente. Cuando usted cierra el interruptor, como en este caso, puede venir de frente, como en este caso. Voy a conectarlo para que usted vea. Voy a conectarlo. Cuando usted prende el interruptor, él tiene la capacidad de que la corriente entra y cuando él cierra, él manda un regreso. En este caso, la corriente entra en este positivo y cuando él cierra, como en este caso, que él entra y cierra la corriente, el positivo viaja hacia la lámpara. Y lo mismo el negativo, y el circuito cierra el circuito porque están trabajando, interrumpiendo tanto el positivo como el negativo en este interruptor. Lo mismo sucede en el caso del motor. La corriente va y regresa. Y el interruptor sirve como un dispositivo que interrumpe y cierra y abre el circuito. Lo mismo sucede en el heater. El circuito se abre y se cierra a través del interruptor. Entonces, todos los alambres se cambiaron para poder hacer un diseño. Usted tiene que ver qué clase de interruptor tiene. ¿Cómo se prueba esto? Lo voy a hacer la demostración con un probador multímetro. Y en este caso voy a desconectar la corriente. Es mejor que se quite la corriente para no probarlo con corriente. Usted lo va a probar con ohmio. Usted coge el instrumento y lo coloca en ohmio. Cuando usted lo coloca en ohmio, usted lo pone para que él tenga un pito, donde él le va, puede ser con el ohmio sin pito o con pito. Prefiero que se use con el pito. Mire, lo va a poner, él va a poner sin pito. Y él, mire, aquí en el aparato, él cierra el circuito, ahí cierra, pero cuando yo lo pongo con el pito, él te avisa, te hace audible. Así que es mejor el que se ponga el audible para poder trabajar más cómodo. Usted viene acá y usted agarra y usted lo coloca uno de terminales con el otro. Usted se da cuenta que ahí marca. Cuando usted lo apaga, no pita. Cuando usted lo ponga, marca. Entonces ahí usted se da cuenta que es un juego de contacto que uno lleva la corriente, uno la trae, en pocas palabras, positivo y el regreso que va hacia el positivo. Usted tiene que identificar cuál es el par que usa como
positivo y como regreso hacia el circuito. Si no lo hace así y no identifica la polaridad o cómo trabaja el mismo interruptor, usted al colocar puede poner un positivo y un negativo y lo que va a hacer es que va a haber una explosión. Entonces usted tendría, porque acuérdese que vamos a trabajar con el positivo de un lado y el negativo de otro lado. Así que usted tiene que aparear cuál línea trabaja con cuál línea. Una línea es para el positivo y otra línea para el negativo. En este caso yo le hice la demostración, mire que le voy a prender de nuevo. Esta trabaja con esta. Cuando uno la apaga, ya uno se da cuenta que esos son sus compañeros. Es importante hacer esto porque si usted no lo sabe hacer y no diseña bien el circuito, hasta podía hacerlo en papel. Usted podía causar un cortocircuito. Entonces, ya el trabajo se hizo. Usted puede mirar que todo está bien colocado. Todos los carrizos están bien puestos. Todos los puentes están bien hechos. Entonces, vamos a ponerlo a funcionar para ver si el trabajo que se hizo fue correcto. En el primer interruptor, déjeme prenderlo, por favor. En el primer interruptor es el que va a llevar la corriente a la lámpara. ¿Usted lo vio? El segundo interruptor es el que va a llevar la corriente al heater. Este es el heater, que es la olla que se va a calentar. Y el otro interruptor es el que le da la vuelta a la paleta de adentro para que el millo no se quiebre. Debe haberle puesto luz, está ahí. Sí. Entonces es ahí en donde la paleta está dando vueltas, ¿se dieron cuenta? Apagamos. Entonces esta es la explicación para poder reparar la lámpara. Acuérdense siempre, lo primero que tiene que hacer es averiguar cuál es la potencia del equipo para poder sumar todos los wattajes y dividirlo entre voltajes para calcular el tamaño del alambre que se necesita. Y no debe ser un alambre cualquiera, tiene que ser un alambre térmico, un alambre que soporta calor. Y el carrizo tiene que ser un carrizo de fibra de vidrio. Esta es la explicación. Gracias.